Bien, saludos y bienvenidos a todos los que como de costumbre conectan con nosotros cada semana, pero esta es la versión especial, esta es la versión premium de los domingos, donde nos enfocamos en lo histórico. Hacemos una evaluación profunda de un tema histórico semanal para que lo aprovechen aquellos que necesitan cultivar su conocimiento deportivo más allá de las estadísticas, de las informaciones del día a día. Quieren conocer a profundidad segmentos de la historia, porque es una historia muy amplia, la de los deportes. Tratamos de traer aquí esos pedacitos que usted va a ir uniendo. Usted se sienta un fin de semana y dice, dame poner estos capítulos que grabó esta gente para yo ir nutriéndome, y lo va a hacer de ese modo para ir conociendo parte de la historia. Yo soy Orlando Méndez y para ello tenemos invitado como siempre a don Carlos Almanzar. Aquí está don Carlos, que ya ustedes disfrutaron el pasado domingo el primer fundazo con Jackie Robinson. Estuvo como invitado el buen amigo Víctor Diloné, que hizo una tremenda dupla con usted, Diloné. Sí. Ha recibido muchos elogios en las redes. Usted como que se va de cacería. Usted está vestido de verde. No, que como usted viene con historia, me he convertido en un cazador de la historia con mi bandera de los Estados Unidos. Sí. Porque hay gran parte de la historia que vamos a tocar que tiene que ver con los norteamericanos. Pero antes de entrar con historia y para ir dándole unas pinceladas a la gente, porque viene algo con el cine, la economía del cine, la historia del cine, la tecnología del cine, cómo se filman las películas, qué es lo nuevo que viene, qué es lo clásico que se le recomienda a la gente para que se siga nutriendo, a los cinéfilos principalmente, los sabuesos del cine que andan buscando información, películas nuevas y que no te hagan perder el tiempo, porque como está el tiempo ahora, Carlos, nadie quiere dedicar 2 horas a... Hay que seleccionar las películas. Muy bien, y una gente que te recomiende, mira, no vas a desperdiciar 2 horas, siéntate a ver eso. Carlos, a propósito de cine, y para ir acostumbrando a la gente a eso que viene prontamente ya con la firma de tu persona, esto de Ben Affleck y esto que el hombre se ha inventado, ya nos olvidamos del color verde, el tipo se ha inventado una especie de cubo donde puede generar cualquier tipo de escenario, y Netflix le ha dado un dinero a ese señor por esto. Bueno, eso se veía venir, tú sabes, porque la tecnología, en este caso, la llamada inteligencia artificial que está detrás de todo. Bueno, ahí tenemos a Netflix, el titular, que pagará $600 millones por la empresa de Ben Affleck. Sí, la empresa se llama Interpositive, para celebrar el uso de la inteligencia artificial en sus producciones. Affleck creó la firma con el respaldo de RedBird Capital Partner. Y hay otros elementos más que se incluyeron ahí, herramientas que permiten a los cineastas modificar el metraje existente. El pago inicial fue menor, pero los propietarios podrían recibir incentivos por objetivos de rendimiento de este sistema que ha inventado Ben Affleck. Yo creo que lo primero que tenemos que destacar es que dos plataformas que son Netflix y Amazon, comenzaron, como todo en la vida, ¿verdad?, haciendo pequeños proyectos, peliculitas, series. Bueno, la primera serie, aquella House of Cards, que fue todo un éxito. Kevin Spacey, fue la primera serie importante que hizo Netflix. Lo que quería destacar es que estas dos plataformas ya se han convertido en 2 estudios de cine con todas las de la ley. Por recuerdo Breaking Bad. Breaking Bad, sí, pero sí. Breaking Bad era de FX, que fue comprada. Acuérdate que hace unos años Disney, el emporio más grande ahora mismo de entretenimiento es Disney. Disney compró a Fox. Sí. Compró a Fox por una cantidad increíble, no sé si fueron $87 mil millones, lo que significa que compraron el estudio donde Fox hacía las películas, el catálogo de todas esas películas que había hecho Fox y todo esto. Mira cómo te convierte los escenarios en la parte del centro. Miren cómo ellos llegaron, bajaron de una escalera y miren cómo se transforma todo. Ellos van caminando y mira cómo la caja te ambienta el escenario que tú quieres. Tú quieres ir a 1930, vete para 1930. Vámonos a tal año. Tú quieres estar en un restaurante, fíjate aquí como ellos están en una mesa. Oye, y te ambientan todo. Esto va a llevar a una economía multimillonaria en cuanto a ahorrarte mucho dinero. Miren eso, miren cómo cayeron en una montaña caminando, y lo que están es caminando dentro de un estudio. Pero ¿qué ocurre? Miren esto, ahora se acaba de estrenar la película Michael,
que es la vida de Michael Jackson, desde que él era un niño con los Jackson 5 hasta su muerte, lamentable, murió a la edad de 50 años. Entonces, menciono esta película porque todas estas tecnologías se van a ir depurando. Ya la crítica norteamericana ha dicho, no, la película no está mala, la de Michael Jackson. No es que esté mala, pero por ejemplo, hay una llama, el animal, porque Michael Jackson tenía una llama como mascota. Bueno, tenía jirafa, tenía de todo. Una especie de zoológico. Bueno, y parece que en esta película no lograron buen trabajo. En Michael, que así es que se llama la película, no lograron que esa llama, esa jirafa, se vieran auténticamente como uno quiere que se vean. O sea, que no se vea algo que se note, eso es hecho con computadora, es lo que fuere. Pero nada, lo importante de esto es la envergadura que tiene este acuerdo con este estudio de Ben Affleck, es que, miren, eso va a ayudar a economizar miles de millones de dólares. Pero están los empleos, Carlos. No, eso me preocupa. Sí. Eso sí es peligroso. Tú reducir, Wellington, va a tener que de recortar 600, 500, 400, 300 personas. Miren eso, miren ahí. Por debajo de la línea del 20%. Mira todo lo que va a bajar. Las acciones se cortarán en un 40%. Ya esa vaina de que vamos para Egipto a grabar en las pirámides. No, eso está mandado a guardar, Wellington. Eso no vaya. Entonces, ese es el miedo. Los que pican ahí, Hay un personal que se llama el location, ¿cómo que se llama? On location, en locación. El de locación, sí, que se va a perder su trabajo. Claro. Mira, ya que ya tú no vas a tener, esa gente estaba bajando una escalera en un estudio, ya de que hay un avión, llegó una jipeta a buscarlo. Óyeme, mira aquí subiendo en una tabla, mira Wellington. Y de un pronto en la loma. Y le están transformando una montaña, ya no va a haber que ir a viajar a Landes, no habrá, ya no se va a tener que viajar a ningún lado, Carlos. Esa gente que se ganaba sus pesitos. Eso es verdad. Y el cine dominicano que se alimenta de producciones internacionales. Mira, aquí andaba Vin Diesel, tu amigo, Canchanchan tuyo. Bueno, ahora está John Cena. John Cena anda por aquí John también. Cena está filmando aquí en Puerto Plata ahora, el ex luchador de la WWE, John Cena, que le ha ido bien en el cine, porque ha hecho muchas películas. Ahí vimos a dos personas que estaban bebiéndose con un vaso sentado en una oficina y de un pronto están en un bar. Increíble. Atrás, no es en un bar que están. ¿No te preocupa esa parte de la empleomanía que se va a perder? Me da pena porque, sí, me da pena porque me pongo a pensar que los únicos trabajos que van a permanecer van a ser los trabajos de corte muy, muy creativos. Lo que requieran mucha creatividad de una persona. La mayoría de trabajos mecánicos, rutinarios. Y gente que tiene empresas también para dar estos servicios. Repetitivos. Hay una película que se llama Modern Times, Tiempos Modernos, de Chaplin, blanco y negro. Oigan, si Chaplin era un genio, que en esa película él ya comenzaba a mostrar los efectos de los trabajos repetitivos, porque él mismo estaba empleado como en una empresa, en una ensambladora, y como un idiota. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Oye, en esa época ya él proyectó eso. Y eso también lo proyectó Alvin Toffler en El Shock del Futuro, uno de los libros más importantes de la década de los 70. Alvin Toffler era un sociólogo norteamericano y proyectó que con el tiempo la tecnología iba a comenzar a sustituir todo lo que son trabajos rutinarios, repetitivos. ¿Y qué va a pasar entonces? Que el hombre, después que toda esa cosa ya la tenga, por ejemplo, a un robot, toalla, allá viene el robot con la toalla. Ok, gracias. El robot se quita de ahí. Al rato dices tú, trago vodka. Ahí va el robot. Todo eso lo van a hacer máquinas. Entonces, ¿qué va a pasar con el hombre? El hombre, su tiempo, como ya no va a tener que hacer todas estas cosas repetitivas, se va a dedicar a desarrollarse espiritualmente, a desarrollarse por dentro, porque ya tendrá el tiempo para ello. En una próxima entrega vamos a hablar de eso, cómo impacta en el ser humano la pérdida de un ser querido. Eso es muy fuerte. Eso lo vamos a hablar, la introducción de nuestro próximo tema histórico va a ser esa. Dímelo, Wellington. Ahora, hay algo que ahí está la transformación
del empleo. Sí, sí, Tú vas a dejar de utilizar más personas en trabajos repetitivos, carpinteros haciendo cosas, pero tú vas a tener que duplicar la plantilla de personal que va a trabajar para crear todas esas imágenes electrónicamente. Ujú. O sea, Sí, que porque- hay una transformación del empleo. Pero para poner un ejemplo cercano a nosotros, Orlando y yo que trabajamos, bueno, y Wellington también está con nosotros en el Canal 4, yo desde que instalaron esta pantalla grande que tenemos en el fondo, dije, bueno, la gente podrá decir que una pantalla de esa cuesta 100,000, 150,000, 200,000 dólares lo que cueste, sí, pero ¿cuánto tú te vas a economizar en escenografía? Efectivamente, así ha sido. Porque tú coges, y tenemos, Orlando y yo somos conductores de un programa de medicina. Wellington conduce un programa que habla sobre tecnología moderna, de tecnología de construcción, lo que fuere. Ahí solamente hay que cambiar el fondo que nos van a poner atrás en la pantalla, cambiar 2 sillas, una mesita, que la mesita puede ser diferente, que no vale gran cosa, y ya es otra escenografía. Ya es otra cosa totalmente diferente. Pero ¿cuánto tú te estás ahorrando en escenografía? De clavetear, albañiles, carpinteros, qué sé yo qué. Un lío eso. Y además tú tienes en un rato, que eso lo estamos viendo en el programa que hacemos allá de Central Deportes, que preparamos para los invitados que vamos a entrevistar, unos gráficos que ellos en su vida nunca lo habían visto. Nunca lo habían visto. Se impresiona. Y lo preparamos y eso queda. Bueno, Wellington también en su sección de velocidad, Siempre lleva una foto tanto que dice. de Fórmula 1 como de MotoGP, la moto velocidad, lleva unos gráficos que yo me digo, pero ¿en qué país es que estamos? O sea, y todo eso es con esa tecnología. Y los invitamos a ver siempre Central Deportes de 6, ahora va a ser a las 10 de la noche. Ya el día 4. Ya comenzó desde los próximos meses, ya comenzamos a trabajar a las 10 de la noche, Central Deportes en RTVD, Canal 4, tu televisión pública. Las ligas negras, siempre ha habido una curiosidad. Primero vamos a desear una pronta recuperación Sí, de nuestro compañero Juan José Rodríguez. sí. Que estamos con él ahí en las transmisiones de béisbol de Grandes Ligas. Y su señora madre falleció hace poco y él está como en una licencia, tiene más o Sí, menos. para- Importante, sí. Entonces deseamos que él ya pues pronto esté de vuelta con nosotros, ya se recupere de cualquier malestar que sienta, etcétera. Correctamente. Mucha gente habla, nos unimos a esa preocupación, un abrazo para Juan y que esté de vuelta. Sí. Mucha curiosidad sobre el tema de las ligas negras. El entusiasmo con algunas imágenes que uno puede palpar. Permíteme cambiar el tiempo. Ya que vamos a... Wellington, vamos en el tiempo. Aquí me voy con este reloj de arena. Aquí está, ahí está. Porque vámonos a la historia. Sí, sí. Exacto. ¿Cómo inicia todo esto? ¿Cómo los negros se reagrupan? Las instalaciones, porque son instalaciones costosas. Un estadio de béisbol ha valido mucho dinero siempre. Siempre, sí. sí. ¿Cómo se da eso de que se puedan organizar los negros que estaban cohibidos de jugar en el deporte de Liga Mayor, que era donde estaba el gran dinero, para ellos concretizar un deporte para ellos mismos? Porque también había un gran apoyo de la población negra de estos partidos que jugaban los Sí, negros. porque ellos llenaban. Bueno, ahí tenemos, señores, una recreación, porque no teníamos ese pietaje original, pero se hizo una animación. Las ligas negras se fundaron en el año 1920. Wow. 1920. Muchos de estos equipos de las ligas negras jugaban en los mismos estadios donde jugaban las grandes ligas. Aunque ellos no llegaron, los negros no llegaron a grandes ligas hasta que Jackie Robinson rompió la barrera del color. Entonces, ¿qué pasa? Muchos dueños de estos equipos eran empresarios, muchos de ellos empresarios, ¿verdad? Que le gustaba el juego antes que todo. Miren eso, miren cómo llegaban a los hoteles, cómo eran atendidos, viajaban en guagua. Siempre hago la anécdota de los Monarcas de Kansas City con Buck O'Neil a la cabeza,
que llegaron a una estación de gasolina y de lléname el tanque, la guagua. Y después, nosotros necesitamos pasar al baño a orinar. Y dijo el tipo de la bomba, no, ustedes no pueden entrar, ustedes son negros. Ajá, no podemos orinar. O sea, sí podemos llenar el tanque aquí, pero no podemos entrar al baño. No, está bien. Cuando fueron y jugaron en varias ciudades y vinieron de vuelta, dijeron, vamos a llenar el tanque, pero primero tenemos que orinar todos. No, que ustedes, pues no llenamos aquí. Y así fue que fueron conquistando, consiguiendo cosas. Sí, está la película de Jackie, una escena, Jackie la escena más impactante sin dudas en la película de Jackie. Hay imágenes muy pobres porque lógicamente era una época blanco y negro. Había muy poca facilidad de filmación. Incluso en el béisbol de los blancos no hay tantísimo pietaje. Hay mucha fotografía fija, eso sí, fotos fijas, pero quiero hablar de filmaciones. No habían tanto. Pero yo quiero destacar, Orlando, que las ligas negras... Mira aquí donde tenemos imágenes. Bueno, este Gibson, señor. Joshua Gibson, que fue de los que vino con Satchel Paige. Ahí está Paige, pero jovencito, Paige. Y Cool Papa Bell vinieron a Santo Domingo con el equipo Dragones de Ciudad Trujillo, contratados por el propio Satchel Paige, a quien se le entregaron $30,000 y le dijeron, mira, hay una parte tuya, pero queremos que tú contrates a algunos de los jugadores que están contigo en el equipo Pittsburgh Crawfords, creo que se llamaban. Nace la Liga Negra. ¿Y cómo se va dando todo? Porque me imagino que al principio jugaban, pero después llega un momento donde se comienzan a destacar. Sí. Y hay algunas figuras de las ligas negras que son tan... Por ejemplo, a Gibson le decían el Babe Ruth negro. A ese catcher que usted vio ahí, en principio, le decían el Babe Ruth negro. Se dice que pegó 800 jonrones en su carrera. El bambino negro. Sí. Le decían a este hombre. Mírenlo ahí, señores, a Gibson. Pero yo quiero destacar, señores, miren, yo sé que las ligas... Ahí está, bueno, aquí está el verdadero Babe Ruth. Yo quiero destacar que lamentablemente no hay... siquiera en Estados Unidos se le prestó mucha atención a las ligas negras en cuanto a difusión. ¿Pero y por qué pasaba eso? No, yo no sé si por discriminación, pero miren, en las ligas negras fue la primera, el primer paso que se dio para jugar béisbol de noche fue en las ligas negras. ¿Cómo va a ser, Carlos? Primero que los blancos, que las grandes ligas. El propietario de los Monarcas de Kansas City hipotecó todo. Sí, pero ese se vio feo porque se invirtió todo. Lo hipotecó todo, es decir, préstame un dinero y toma de garantía mi casa, mi oficina, lo que fuere, ¿verdad? El negocio, para que una empresa le construyera con ese dinero, le construyera varias torres de luces de 50 pies. Que después se utilizaron los estadios. Exacto. Por ejemplo, en Dominicana. Eran portátiles. Esas eran portátiles, pero en Dominicana se utilizaron torres fijas para la construcción de estadios como el Quisqueya, los 50. Exacto. Se hizo. Porque los dueños de los equipos, los blancos, dueños de las grandes ligas, decían, una gran mayoría de ellos que crecieron viendo el deporte así, que el béisbol se inventó para jugar de día. Sí, que no era un deporte para jugar de noche. Y por eso los cachorros duraron tanto tiempo para colocar luces artificiales. El problema es que de noche es que está la grasa. ¿Por qué? Porque un juego a las 3 de la tarde, a la 1 de la tarde, no es verdad que va a tener un día de trabajo, claro está. Pues si es sábado o domingo, día feriado, ya es otra cosa. Si la gente te dice, bueno, Carlos, pero en Estados Unidos yo he visto el estadio lleno cuando juegan a la 1 y lleno cuando juegan a las 2 y a las 3. Por ejemplo, en Chicago va mucha gente, Wrigley Field, pero de noche constantemente aguantar ese ritmo, ese fuerte, eso es difícil. Entonces de noche se dieron cuenta que de noche es igual que cuando surge la radio, que fue para los años Grandes Ligas, para los años 20 y tantos, sí, 21 comenzó la transmisión de radio. No, el dueño de los cachorros fue el primero que dijo, yo quiero transmisiones de radio, pero usted está loco. Los otros dueños, eso le va a quitar público que asista al estadio. Y él dijo, no, déjalo, pero que ustedes juegan a la 1 de la tarde, Chicago, Wrigley Field. Dice, ¿y qué te crees tú? Eso lo van a escuchar las mujeres, las amas de casa que están en su casa. Y ese mercado es que le vamos a caer arriba para que se anuncien jabones, detergentes, aceites, todo lo de la cocina. Oye, qué león.
Sí. El tiempo le dio la razón. Igual que el Día de Acción de Gracias, Exacto. que nadie quería jugar ese día. Por ejemplo, aquí, tú le hablas aquí de jugar pelota un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, la gente y te arranca la cabeza. Claro, claro. Entonces, Estados Unidos era igual. Imagínense que Estados Unidos, el 24 de diciembre, mientras vemos ahí imágenes, ¿verdad?, de esa época de los negros con inteligencia artificial recreada, era imposible pensar en eso. Y casualmente por ahí, la zona de Chicago, Green Bay, Detroit, dijeron esos dueños, no, vamos a jugar y vamos a transmitirlo. ¿Qué pasó con la transmisión? Estableció récord. Claro. Y de ahí en adelante, por un tema de dar el primer paso, esos equipos se han ganado el derecho a casi siempre estar en las jornadas de Thanksgiving, estar ellos como los protagonistas de esa jornada. El primer juego bajo luz en Grandes Ligas fue en el Crosley Field de Cincinnati. Crosley Field. Pero antes de eso, señores, ya los negros estaban utilizando torres portátiles de luces y con eso se movían por los diferentes pueblos para jugar doble jornada, doble cartelera, un juego en la tarde y uno en la noche con esas luces. Otra cosa en la que los negros fueron pioneros, el uso de las rodilleras. ¿Cómo va a ser, Carlos? Primero que los jugadores de las grandes ligas y la gran estructura que tenía MLB. Bueno, estamos hablando de las primeras rodilleras que eran unas tablillas de madera que se colocaban aquí para protegerse las rodillas, las piernas, los receptores, principalmente estos receptores negros que fueron los primeros. Pero no era simplemente para protegerse de un foul tip. Y no es para eso que se usa la rodilla, para el foul. De un... Para cuando viene uno y se desliza. Un wild pitch, ese tipo de cosas. No, exacto. Principalmente los primeros negros que usaron esa protección, esas rodilleras, lo hacían para protegerse de posibles ataques con los ganchos, con los clavos de jugadores blancos prejuiciados. Con juicios. Tú conoces el amigo tuyo. Maldito negro. El amigo tuyo y uno de los mimados de Wellington Jiménez. Wellington tiene cuadros de ese señor. Ese señor limaba los ganchos suyos para cortar a los contrarios, para deslizarse y cortar a los contrarios. No, tú me estás diciendo que las tablas, que en ese momento no eran rodilleras, porque ahora estos tipos son unas rodilleras modernísimas. Sí, no, claro. Las tablas que usaban los receptores en ese tiempo eran entonces para protegerse de estos tipos que te cortaban. Posibles ataques con los clavos, con los ganchos de jugadores claves que siempre vivían subestimando, marginando. Miren ahí al viejo Satchel Paige. Entonces lo hacían para protegerse de esos jugadores que eran racistas. Bueno, el propio Ty Cobb era un tipo racista, y hubo un jugador del cuadro que le dijo a Ty Cobb, bueno, si tú vienes a deslizarte aquí en segunda, yo te voy a trabajar, yo te voy a trabajar. Otra cosa en que fueron pioneros las ligas negras, y lo sabe poca gente, porque esta información que le estamos dando a ustedes ha sido confirmada por el Museo de las Ligas Negras que tiene su sede en Kansas City. O sea, no nos estamos inventando nada. Uso de casco protector. ¿Cómo va a ser? Los negros también fueron los primeros. Incluso le dieron un pelotazo en la 100 a un catcher negro y le dijo al médico, mira, dale gracias a Dios que tú estás vivo, quédateme sentado ahí por una semana. Y él dijo, no se preocupe, usted verá lo que yo voy a hacer, yo quiero seguir jugando. Buscó un casco de los que se usan en las construcciones, un casco de lo que usa el obrero en la construcción, y lo reforzó, lo preparó, una forma, vamos a decir, improvisada, ¿verdad? Pero se sentía mejor ya con ese casco. Y así comenzaron a cambiar. Ahora, el primer equipo de Grandes Ligas que obligó a todos sus jugadores a usar casco protector, ¿quiénes fueron? Los Dodgers de Los Ángeles. Mira, cada vez que ustedes vayan a batear, ustedes tienen que ponerse un casco. Quizás no el casco protector que tenemos ahora, pero sí una gorra reforzada por dentro. Reforzada por dentro. Ahí le puse 3 ejemplos
en los que las ligas negras fueron pioneros en el béisbol antes que llegara a las grandes ligas. Juegos de noche, juegos nocturnos, uso de casco protector, uso de rodilleras. ¿Por qué muchos de esos jugadores negros importantes? Se va a preguntar la gente. Gibson, por ejemplo, Joshua Gibson, que fue un jonronero letal. Por ahí creo que Wellington tiene la placa de Wilson, sus estadísticas, mejor dicho, de Gibson. Joshua Gibson. Sus estadísticas, 800 jonrones pegó Gibson a nivel de su historia de Grandes Ligas. ¿Por qué estos tipos superestelares, una gran mayoría de ellos, no jugaron en las Grandes Ligas? Bueno, yo creo si se sabía que había el talento, si se sabía que había las condiciones, la discriminación. ¿qué pasó que estos hombres no pudieron jugar en las Grandes Ligas y mostrar? Bueno, hay una película famosa donde ellos iban a jugar un partido abierto, donde iban a competir los negros contra los blancos y cayó agua, y muchos de los negros lloraron, Sí. porque esa era probablemente su única oportunidad de ellos demostrarle a los blancos que eran tan buenos como los blancos, Carlos. Hay libros que hablan de eso, que muchos de esos jugadores se escribieron después. Miren ahí a Joshua Gibson, el bambino negro. Oiga, 800 trancazos. Bueno, yo no lo creo que una persona conectara 800 bombazos. Lo que pasa es que ahí, Carlos, están las ligas negras y las giras internacionales que ellos hicieron. Eso igual que pelea, ahí le sumaron todo a él, todos los palos que él dio en todos los lados. Símbolo de grandeza, señores, en una era de segregación. Receptor con una fuerza legendaria, 800 trancazos, ligas negras y giras internacionales. En el caso de Joshua Gibson, creo que también él era un poco alcohólico. Sí. Entonces, pero yo creo que básicamente esta discriminación, miren, los norteamericanos, para ellos fueron los que crearon su juego, su deporte. Miren, cuando Hank Aaron iba a romper la marca de Babe Ruth, tantas amenazas de muerte, porque ellos no toleran que no sea un blanco el que tenga esos récords. Digo, eso ha ido cambiando ya. No toleraban porque ya eso ha cambiado. Eso, exacto, estoy hablando de esa época. Exacto. Bueno, aquí está Buck O'Neil, que fue uno de los grandes jugadores y uno de los grandes dirigentes. Bueno, este sí y fue no grande. él está en el Salón de la Fama de Cooperstown, pero no como dirigente. Él está ahí como por las contribuciones que hizo. Bueno, aquí dice que él fue Monarch, el jugador y manager de ese equipo. Sí, los Kansas City Monarchs. Exacto, fue scout por décadas. Él es el primer coach negro en Grandes Ligas. Oye, tú ves. El primer coach negro en Grandes Ligas. Fue campeón de una serie mundial en 1942 con el equipo de Kansas City Monarch, en las ligas negras, porque ellos también hacían su torneo, su serie mundial. Sí. Batió de por vida 288 y escautió, escuchen esto, a leyendas como Ernie Banks. Oye. Él fue el scout de Ernie Que Banks. brilló ahí en Chicago, sí. Billy Williams, Que fue otro cañón del equipo de los Cubs. De los cachorros. Y Lou Brock fue otro de los peloteros que firmó Buck O'Neil, que pues vivió desde 1911 hasta el 2006. Fue colocado en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas en el 2022. Y siempre con esa sonrisa, al punto de que su nieto, uno de sus nietos le pregunta: abuelo, pero tú me cuentas que ustedes, cuando eran jugadores jóvenes, recibieron mucha burla y la gente los escupía y los insultaba en esos estadios donde había muchos blancos y esas cosas. ¿Y qué tú hacías, abuelo? Tú le respondías con un garrote. Y él se le reía y decía: no, mi hijo, yo siempre tenía una sonrisa para todo el mundo. O sea, demostrando una educación, ¿verdad? Porque tal vez, para contestar en parte esa pregunta tuya de por qué estas estrellas no lograron calar y meterse en el béisbol de los blancos antes de Jackie Robinson, ¿verdad? Bueno, pasaron 28 años desde que Jackie Robinson rompe la barrera. Pasaron 28 años para que se produjera el nombramiento del primer dirigente negro a tiempo completo en Grandes Ligas, que fue Frank Robinson.
Wow. con el equipo de los Indios de Cleveland, donde Frank Robinson, 1975, es decir, 25 años del siglo pasado, más 25 años se cumplieron el año pasado, 50 años de esa firma como dirigente de este Frank Robinson. Entonces, uno dice, pero ¿y por qué tanto tiempo? Porque, oye, estamos hablando de 1975, 50 años atrás, mientras seguimos viendo ahí a Jackie Robinson. Yo creo que eso es un afiche, una de las tantas películas que, bueno, pues novato. Esto es la invitación al campo de entrenamiento. Campo de entrenamiento. $10 costaba la revista para tú darte cuenta de... 10 tamboras de las verdes. 10 centavos, mejor dicho. 10 centavos. $10 era un dineral en ese tiempo. $10. 10 centavos para tú conocer por dentro todas las informaciones, los detalles del campo de entrenamiento de los Dodgers. Este es un especial que se publicaba y lógicamente tenía a Robinson en la portada porque él era una novedad en el equipo de Los Ángeles, Jackie Robinson. Vamos a seguir moviendo esa revista para que Carlos vea otras imágenes. Miren aquí Satchel Paige en el momento también. Cuando Bill Vick firmó a Satchel Paige, creo que fue para Cleveland, si mal no recuerdo, le colocó un cigarrillo en el plato, un cigarrillo, y lo paró ahí frente al plato. Y le dijo, mira, Satchel, yo quiero firmarte 42 años, uno de los veteranos, creo que el veterano que ha debutado más, el novato más viejo, o uno de los novatos. El novato más viejo. Porque Guayubín Olivo después debutó también como con 40. Bueno, le dijo Bill Vick, tú tienes que dármele a este cigarrillo. Imagínate la distancia del box a la goma, usted para un cigarrillo así, y en 5 lanzamientos que hizo Satchel Paige, solo falló uno. En 4 le pegó al cigarrillo. Para en el cigarrillo otra vez, y venía Satchel, oye la puntería que tenía. Mira el control que tenía ese señor. Pero ese Bill Vick fue un hombre con muchas inquietudes, que ya lo hemos contado varias veces, asistió al entierro de Martin Luther King teniendo una prótesis de madera. Bill Vick, ese empresario de béisbol, usaba una prótesis de madera, y cuando va acompañando el féretro, van a enterrar a Martin Luther King Jr., había que caminar como 5 kilómetros, 4 kilómetros más o menos a pie. Y le dijeron, señor Vick, pero vamos a llevarlo en un vehículo. Y dice, no, señor, yo me voy a pie, pues yo tengo que honrar a este señor, a Martin Luther King. Sí, pero que su condición, de su pierna, de su prótesis, es a pie que me voy. Dije yo que me voy a pie. Y así hizo el recorrido Bill Vick, que fue el mismo hombre que usó el enano Eddie Gaedel. Sí, para uno de los juegos de los Medias Blancas. Porque Bill Vick era un hombre de muchas ideas. Y el de aquella noche también, la noche de cervezas a 10 centavos. 10 centavos, que desbarataron todo, el borracho a 2 por 1. Y después que la gente entonces se emborrachó, comenzó a desbaratar todo. Mira, Page llegó con 42 años a las Grandes Ligas en 1948. Él debutó con Cleveland, con los Indios de Cleveland, que era un equipo muy cercano a los negros, Cleveland. Creo que ahí Larry Doby, el primer negro de la Liga Americana. Después de Jackie Robinson, la Nacional, Larry Doby fue el primer negro que rompió la barrera del color en la Liga Americana con Indios de Cleveland. Ahí está. Entonces, luego de eso, él fue cortado. Y ahí sí es firmado tú mencionabas otro equipo que lo firmó después. Después fue cortado y fue firmado por San Luis. Bueno, pero vamos a hablar un poquito, Orlando, ya que mencionas Satchel Paige. Satchel Paige en Santo Domingo. Él tiró su último juego con 59 años. Sí. No, el tipo era un verdugo. Hay películas que muestran que en un momento le dice a los compañeros, miren, se oretó, segunda base, váyanse todos para el dogado. Déjenme solo a mí, que yo voy a resolver aquí. ¿Cómo se da eso? No quiero jardinero, no quiero jugadores en el cuadro, no quiero nada de eso. ¿Cómo se da esta cosa? Que ellos comenzaron a venir al Caribe. Ahí veo un contrato que se firmó en la Liga de Puerto Rico, que fueron varios a Puerto Rico a jugar. Y después vinieron también a Santo Domingo. ¿Cómo se fue dando eso de que ellos se acercaran al Caribe? Bueno, Sam Jones, lanzador de color,
que fue el primero, primer negro que lanzó un juego sin hit, Sam Jones, en Grandes Ligas hablamos, estuvo en Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Cuba, República Dominicana. Yo creo que aquí jugó con las Águilas él, si mal no recuerdo. Pero hablando de Satchel Paige aquí en Santo Domingo, Trujillo le había cambiado el nombre a la ciudad de Santo Domingo por Ciudad Trujillo. Y parece que para popularizar el nombre nuevo, Ciudad Trujillo, y la gente que le gustaba su pelota, su béisbol, él creó un equipo, Dragones de Ciudad Trujillo. Y a un emisario, a uno de sus ayudantes, Trujillo le entregó $30,000 de esa época. $30,000. Pero eso era mucho dinero. Para que contratara a Satchel Paige y a la vez Paige trajera a varios compañeros que estaban con el equipo ese de los Crawford de Pittsburgh. Ahí estaba Joshua Gibson, vino con él Cool Papa Bell, que se dice que Cool Papa Bell era tan rápido, decía Satchel. Bueno, ahí está Trujillo, miren. Trujillo eso fue un año que funcionó ese equipo solamente. Entonces, vino Cool Papa Bell, vino Satchel Paige, vino Joshua Gibson y otros jugadores. Decía, porque Satchel Paige era un filósofo, él decía, él es tan rápido, Cool Papa Bell, es tan rápido que cuando él apaga el bombillo, jala la cadenita del bombillo, que eso era lo que se usaba antes, él se mete en la cama antes de que la habitación esté oscura. Wow. Oye, qué velocidad. ¡Wow! O sea, él apagaba el bombillo y antes de que oscurecía, ya estaba arropado. ya estaba arropado. Entonces, de ese dinero, de esos $30,000, parece que estaba reacio Satchel. Mira, Satchel, tú no puedes clavarte casi todo el dinero. ¿Y cuánto usted cree que yo? Digo, bueno, cógete $6,000 para ti, porque hay que gastarlo en los otros. Y así fue que se hizo. Pero dicen que fue como incómodo. Pero él finalmente trajo a los jugadores. Pero parece que en el Quiqueya jugaron esa gente. parece que yo creo que todavía todavía el Quiqueya no estaba. Eso fue a nivel de la normal. Exacto, sí, todavía en la época del verano. Todavía el Quiqueya no estaba. Pero tú en sabes, el campo municipal de la normal. sí, tú sabes que cuando se van, de que llega a México él y dice, Satchel Paige llega a México, digo, bueno, señores, me acaban de pagar muy bien en Santo Domingo, ya terminamos ya, pero eso no es fácil porque el dueño de ese país decía constantemente, no quiero jugadores borrachos. Me imagino que ese equipo con esas estrellas pasó el rolo aquí. Adiós, pero pues yo creo que ellos no perdieron un juego. Esa gente en Ciudad Trujillo. Míralo ahí donde está la foto del equipo y el doctor en el medio. Mira los aviones de la época. Sí, de la época, cómo se trasladaban como estrellas, los trasladaban. Adiós, pero tú sabes lo que son, con $6,000 tú vivías, ¿como cuántos años, Wellington, en esa época? Tú vivías unos años con $6,000. Sí, es que traspolándolo Adiós, a la época moderna. $6,000 de aquella época es millonario ahora. Afuera millonario una gente. Miren el hotel, uno de esos hoteles grandes que teníamos en esa época. Sí, la parte del Conde. La Puerta del Conde. Sí, eso ambientando cómo fue cuando ellos llegaron aquí, cómo estaba eso. Mira la soldadesca. Y entonces, bueno, pues, por aquí, por República Dominicana, han pasado muchos jugadores buenos. Miren a Satchel Paige con ese movimiento de la manigueta. Sí, ese era el problema, que era un tipo... Mira, toda esa checha se usaba, mira. Sí. El bufeo contra los otros jugadores, porque eso era otra cosa, que las ligas negras eran calientes. Sí. Había mucha competencia entre ellos. Sí, porque esa es otra. Ellos jugaban... bueno, nos decía Wellington hace un rato que el negro en esa época, el jugar béisbol o asistir a los juegos de béisbol era una de las maneras de ellos desahogarse. No es demostrar, y sentirse libre. Sentirse libre. Yo tengo mi deporte, tengo mi entretenimiento en una nación donde no me permiten hacer prácticamente nada. No puedo ir al baño que van los blancos. Sí, entonces, hasta que esta señora Rosa Parks un día en un autobús
que ella tenía que darle el asiento, ella estaba sentada en su guagua, y que entraron unos blancos a la guagua y ella tenía que parar. Yo no voy a parar de aquí. Ah, pues usted va presa. Bueno, pues voy presa. Pero ¿y cómo yo tengo, pero ¿y por qué tengo yo que darle mi asiento a un tajalán blanco que llegó mucho después que yo a esta guagua? Esa señora Rosa Parks es famosa. Pero esa era la ley Sí, bueno, miren a Satchel ahí en una entrevista. Sí, estoy conversando, él explicando todo lo que fueron esas vicisitudes que ellos pasaron. Sí, sí. Y cómo él explica también en parte cómo lo cortan de Cleveland, recibe la oportunidad de San Luis y eso lo transformó. Sí, él está ahí en uno de los programas de televisión más famosos en la década 60 y 70. Con ese anfitrión que entrevistaba figuras del cine, escritores, actores de teatro, músicos, deportistas. Eso, pero repito, entre los años 60 y 70 fue esta entrevista a Satchel Paige. Ahora, ¿cómo puede sentirse, Carlos, un ser humano de estar en su liga, ¿verdad? Ligas negras, ser un tipo remunerado, porque ellos le pagaban a los jugadores buenos de la Liga Negra, llegaron a ganar. Bueno, los árbitros cobraban, los árbitros negros en esas ligas cobraban $5 por juego. Imagínate tú. Entonces tú, de ser una estrella en tu liga, de ser uno de los principales jugadores, vimos ahí en la dramatización de los muñequitos, cuando ellos llegaban al hotel, cómo le hacían reverencia los empleados de color a los hoteles que ellos iban y las atenciones que ellos recibían. De tú ser técnicamente un rey para los tuyos, en tus suburbios, en tu barrio, tú irte a una liga donde no puedes comer con tus compañeros. Sí, porque Jackie Robinson no se podía bañar con sus compañeros. No te puedes bañar con tus compañeros. Ya hablábamos la semana pasada de que la primera vez que Jackie Robinson compartió dentro de una piscina con gente blanca, bañándose en la piscina con los blancos, fue aquí en el Hotel Jaragua. Y peor aún, que no te permitan ir al baño, porque ese baño es exclusivo para los blancos. Eso está fuerte, señor. Entonces, es una cosa increíble. Ese contraste, yo me imagino. Mira, en este restaurante no le servimos a negros. Pero hermano, yo lo que quiero es un sándwich. Y tú vas a pagar tu dinero. Yo lo que quiero es un sándwich. Si usted quiere, yo le doy el dinero y usted me lo trae. Yo lo voy a esperar aquí afuera. Aquí no le servimos a negros. ¿Ok? Eso pasó una vez. Dicen que Carti, una vez estaban en los campos de entrenamiento. Cuando Carti, en esos años con los Bravos de Milwaukee, ¿verdad? Bravos de Atlanta después. Que llega la guagua a un restaurante. Entonces le dijeron a los jugadores latinos y negros que no bajen, que nosotros le vamos a traer algo. Y dice Carti, bueno hermano, yo necesito ir al baño. Yo te voy a decir, oye Méndez, yo te voy a decir, así es que hablaba acá. Este que está aquí va para abajo. No, Carti, por favor, Carti, voy a bajar de la guagua. Te estoy diciendo que voy a bajar de la guagua. Y algún lío. Oye, Carti no era fácil. Mírenlo ahí, miren eso, miren todas. Bueno, hay una escena en la película 42 donde llega el equipo de los Dodgers de Brooklyn a Filadelfia y llegan al hotel donde ellos suelen quedarse siempre cuando visitan la ciudad de Filadelfia, pero que tenía muchísimos años, que eso era todo, cada año iban, se quedaban ahí. Dijo el gerente del hotel, no van a poder quedarse aquí. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Bueno, porque anda un negro con ustedes ahí. Bueno, ¿y cuál es el problema? Él es un ser humano como cualquiera. No. Entonces empieza un pleito entre los jugadores. Bueno, porque se quede él afuera, de los mismos jugadores de los Dodgers. Que se quede él afuera, que nosotros, y hubo otros que dijeron, no, espérate, eso no. Son compañeros de nosotros. Como tú, de que se vaya de que para un parque, oye, a dormir una noche en un parque. Ahí está 42, celebrando el día de Jackie Robinson. Sí, el 15 de abril de cada año, sí. Quizás, ya tú hablaste de inspiración, la Liga Negra inspiró las famosas rodilleras que usan los catchers, los juegos nocturnos. Los juegos nocturnos. Wellington decía algo interesante, quizás también una de las motivaciones para atraer
quebrar la barrera racial y decir que vengan ellos a jugar con nosotros, pudo ser la gran asistencia que ellos generaban, decir, bueno, si ellos pueden llenar estadios sin la facilidad publicitaria, jugando en estadios que no tenían las mejores condiciones, porque por eso hay una duda con las estadísticas de las ligas negras. Hay que decir que la MLB adoptó las estadísticas negras y la unificó con sus estadísticas históricas, pero ha habido contradicción porque... ¿Hasta qué punto esos 800 cuadrangulares que sopló Joshua Gibson son reales? Sí, como era una liga más corta también, no tenía la duración de la MLB, ni la formalidad. O sea, no todos los juegos están registrados, formalmente anotados. Ya. Entonces hay historiadores que están en contra de eso. Dicen, tú no me puedes poner que cuando se hizo la renovación y se integraron las estadísticas de los jugadores negros, principalmente las de porcentaje, porque las totales, como dice Carlos, hay duda. Era Jackie Robinson junto a Martin Luther King. Y ahí están compartiendo. Entonces, eso provocó que se validaran los porcentajes. Y cuando llegó la validación de los porcentajes, ¿tú sabes quién quedó como líder en bate de todos los tiempos? Tetelo Vargas. Oye. Tetelo Vargas con su astronómico promedio histórico. Wow. Quedó encima en la parte histórica y, lógicamente, repito, hay contradicción, hay resistencia con relación a eso por el nivel de fidelidad, el nivel de garantía de la forma como se compilaban esas estadísticas de las ligas negras. Ese es un trabajo que voy a investigar, ya que formamos parte de la... Eso no cuesta nada, cualquier persona se puede suscribir a eso. Cuesta $75 al año. Usted se suscribe, eso es lo que cuesta, nada, prácticamente, para ser miembro de la Society of American Baseball Research, la Sociedad de Investigación de Béisbol. Voy a tratar, ahí está Tetelo Vargas, voy a tratar de indagar sobre los anotadores, los encargados de las estadísticas de las ligas negras. Porque ustedes saben que ahora en el béisbol de nosotros, moderno, el anotador oficial es una figura muy importante, porque ese es el que lleva el juego y es el que dice error o hit, ¿verdad? Le vamos a dar error o hit a este batazo. Entonces todo eso va quedando asentado, esa es la historia, ¿verdad? Eso es lo que, como decía William Faulkner, el famoso escritor norteamericano, la historia no es una cosa de que ya se fue, no, ni siquiera se le puede llamar pasado, porque todo lo que está sentado ahí sigue vivo. ¿Cómo va a ser, Eso tiene vida todavía, dice él. Mira, aquí eso repercute en este momento. Un escrito de Bienbo Rojas dice que disparó 7 jonrones seguidos. 7 trancazos. Si usted ve los números de Tetelo Vargas, señores, en esas ligas negras y algunos roces amistosos con equipos de grandes ligas, estamos hablando de números astronómicos. Sí, porque ellos jugaron partidos de exhibición. Por ejemplo, Ty Cobb se enfrentó a jugadores negros, a equipos negros. Pero estamos hablando de preparación, porque ahora recuerdo que quería decir, los Yankees de Nueva York tenían su equipo en las ligas negras, que jugaban en el mismo Yankee Stadium, señores. Es decir, terminó aquella liga. Bueno, pues porque, como estábamos comentando, tenía un público, el dinero no tiene colores, el dinero es dinero, venga de donde venga. Oye, que los cuartos de los negros son cuadrados. El Tetelo jugaba en las ligas negras, el equipo se llamaba los New York Cubans. Ah, tú ves, los cubanos de Nueva York. Los cubanos de Nueva York. Es decir, ese dinero, el dinero es dinero, señores. Esto no tiene que ver de que usted sea amarillo, blanco, rojo, los irlandeses que son como colorados. Mira, según la historia, Tetelo batió 472 jugando para los New York Cubans. Ahí está parte de 309 en el Campeonato Nacional de 1923, jugando con el Escogido. No se sabe por qué cambió de uniforme y desde el 36 se unió a las Estrellas Orientales y abandonó al Escogido. Oiga eso. Sí, que había sido el primer equipo que jugó. En el caso de Tetelo, dice por acá que Baseball Reference reconoce el 471 como el promedio más alto que se ha bateado
en la historia de la MLB. Eso es después que se hicieron las unificaciones. Gibson, el catcher, batió en una ocasión .466. Estos dos promedios históricos, el 4.71 de Tetelo y el 4.66 de Gibson, sucedieron la misma temporada. Wow. Ellos pelearon el liderato de bateo en esa campaña. Aparte de ese 3.50, aparte de eso, él bateó 3.50 en el 52 en República Dominicana, en la Liga de Verano. Tetelo Vargas es considerado uno de los más grandes bateadores en la historia de la Liga de Puerto Rico. Incluso en la zona donde Tetelo jugó en Puerto Rico, todavía se hacen actividades recordando el paso de Tetelo. Dice que Vargas lideró la Liga de Puerto Rico de verano 3 veces en averaje, batió 410 en 1943 y ganó también el título de bateo 43 hasta el 40, ganó también en los títulos de bateo back to back en la temporada 46 que batió 382 y la temporada 47 que batió 362 respectivamente. En total, Tetelo jugó contra los Yankees en juego de exhibición. ¿Tú sabes cuánto le batió Wellington Tetelo Vargas a los Yankees de Nueva York en juego de exhibición? 500 fue el promedio de Tetelo contra el picheo de los Yankees en esos partidos de exhibición. Él quemó a esos lanzadores de la rotación de los Yankees, pero en ese tiempo, repetimos, ellos no podían jugar las grandes ligas porque había una prohibición. El amigo tuyo, el Montan Landis. Ah, sí, el juez. El cara de piedra. El juez Kennesaw Mountain Landis. Montan Landis. Cara de piedra. Cara de piedra, racista. Que era racista y era uno de los tipos que decía, yo no quiero negro ni en el público, no me lo dejen colado negro del público. Es verdad. Y entonces era complicada la situación de esa época, Wellington. Bueno, había un equipo. Puede ser Orlando, que ese sea el récord de bateo de un pelotero contra los Yankees. Ah, bueno. 500. Es mucho. Seguro que puede ser el récord. Es mucho contra los Yankees. Sea de exhibición o sea de lo que sea. Él jugó en Puerto Rico, en Guayama específicamente. Sí. Pero allá lo consideran casi como nativo en Puerto Rico. Sí, incluso hubo... Él está enterrado allá, yo creo. Él murió, exacto, el 30 de diciembre de 1971 a los 65 años en Guayama, Puerto Rico. Sí, él está enterrado allá, yo creo. Bueno, el equipo de los Yankees, pero de la Liga Negra, se llamaba The New York Black Yankees. O sea, los Yankees negros de Nueva York. Sí, y a menudo utilizaban el Yankee Stadium como sede para jugar, aunque no compartían toda la estructura de organización, oficinas, ese tipo de cosas con el equipo grande, con el equipo blanco, el equipo blanco de los Yankees de Nueva York. Pero sí, ese equipo, los Yankees mantuvieron este conjunto y jugaron desde 1931 hasta 1930, hasta el 48. Estamos hablando que fue el año en que rompe la barrera. 1948 fue el año que rompió la barrera Jackie Robinson. Mira, ahí están los hermanos Alou. Cuando vamos a ver ahora unos cuantos latinos. Un datito rápido para irnos con los Alou y con un poquito de Marichal. Tetelo Vargas, que es un ídolo en República Dominicana, un ídolo en Puerto Rico, pero un ídolo en Cuba también. Oye, eso. Tetelo se quedó a vivir en Puerto Rico después de finalizar su carrera. Y hacía diferentes cosas en la ciudad de Guayama junto con su esposa. Ella se llamaba Violeta Enchaustegui. Tuvo 3 hijos, Carmen, Ana y Juan Esteban Vargas Jr. Murió, ya lo decía, en el 30 de diciembre del 71. Perdió la batalla contra el cáncer y fue enterrado en el cementerio municipal de Guayama. O sea que sus restos reposan en Puerto Rico. Electo al Salón de la Fama de Puerto Rico. Y electo, cuidado si es él el único dominicano que está ahí. Sí. Él está en el Salón de la Fama de Cuba. Es posible. Que estén los 3 entonces. Exacto. Porque está aquí también. Está aquí también. Y recuerden que aquí, el estadio donde juegan las Estrellas Orientales, lleva su nombre. San Pedro de Macorís, que es considerada la ciudad, la cuna del béisbol de la República Dominicana, lleva el nombre del Gamo Tetelo Vargas, que era como le decían. Oigan qué apodo, Gamo, de lo rápido que era. Porque el hombre volaba bajito. El tipo volaba bajito.
aparte de que hacía mucho contacto y conectaba bajito, pero corría muchísimo. Entonces una figura en Puerto Rico, repito, lo quieren muchísimo, lo recuerdan siempre, porque es que el hombre fue un jugador excepcional. A esa edad, bueno, en esa época... En Puerto Rico a él lo valoran y lo exaltan. Bueno, yo creo que un poco más que nosotros, como nosotros hacemos con Alonso Perry aquí. Exactamente. Que hablamos mucho de Pero Alonso quizás ya, como él vivió muchos años de su vida, tú ves, están en el Salón de la Fama de allá. lo sentían muy cerca. Sí. Lo sentían como uno de allá, tú ves. Claro, hay muchos jugadores, por ejemplo, Martín Dihigo está en muchísimos salones de la fama. Pues ese señor está por todos los lados, te sale por todos los lados. Ese era cubano y jugó muchísima pelota aquí, por todos los lados, y repartió muchísimos palos. Es decir... Sí, porque técnicamente Tete lo jugó en las ligas negras en un equipo mayormente compuesto por cubanos. Exacto. Que eran tremendos jugadores en esa época. Era un equipo difícil también. Y como los Yankees tenían su equipo, estos equipos de la Liga Negra, originales de la Liga Negra, querían ganarle a esos equipos que estaban vinculados a conjuntos de grandes ligas. Bueno, en esa época recuerdo que llegó un colombiano, porque era un colombiano con facciones. Creo que Esteban Bellán. Porque tenía facciones. Era blanco. Era blanco, exacto. Blanco. Colombiano, pero eso le abrió quizás la puerta más fácil. Sí, porque no es lo mismo ser latino y tener facciones. Por ejemplo, Tomás Troncoso, que era cronista deportivo nuestro. Sí. Él tenía facciones de anglosajón. Tomás Troncoso en los estadios de grandes ligas no lo veían como un dominicano, parecía un norteamericano más. Bueno, ahí están los hermanos Alou. Sí, ahí está. Miren qué bonita esta foto. Esta foto me gusta mucho. Los Piratas, Mateito. Mateito con Bravo, Pittsburgh. Y entonces... Con los Gigantes estaba Jesús. Bueno, ahí con los Piratas fue que Mateo ganó el título de bateo. Sí, fue una máquina. A él lo instruyó mucho Harry Walker, el sombrero, como lo apodaban. Hay una foto de él que la recuerdo. ¿Cómo se llama el scout? Hobby Hack. Hobby Hack. Fue el scout que llegó por primera vez. Dijo, vamos para allá, que por ahí puede aparecer algo. Sí. Deme billete. El señor Hobby Hack se mantenía por todas estas islitas. Sí, dame billete para yo caerle por ahí, porque yo creo que por de ahí se podemos sacar algo. Y firmó la mayoría de esos primeros jugadores que llegaron a grandes ligas, incluyendo a Don Juan. Bueno, hay una foto en una edición de la revista Life de esos tiempos, en blanco y negro esa foto. Una foto de una página entera. Esta revista tenía un formato grande así. Y se ve Mateo como haciendo swing en el sprint training. Pero hay alguien como que él tiene un pie amarrado con un lazo. Y hay alguien como que él está jalándole el pie desde allá. Parece como que el pie lo movía y el instructor de bateo no quería que él moviera el pie. Wow. Otra foto es uno que va corriendo con 2 vasos de refresco llenos. 2 vasos que van llenos de refresco. Y se va como corriendo las bases. Buscando, no sé qué cosa, equilibrio o algo. Quizás sí. Bueno, miren ahí, esa es otra foto. Mira cómo era que viajaban. Esto no era como ahora, que con un bulto, tíralo por allá. No, cada quien tenía que andar con su bate, con su guante al hombro, con su bulto. Si tú tenías un juguito, pues, si tenías una libretica, si tenías una almohadita para acomodarte, si todo eso tú tenías que cargar con lo tuyo. Ahora estos jugadores modernos, por eso que yo digo cuando me quieren comparar, y que quién es mejor, señores, lo que esta gente logró en la época que lo logró, eso es una cosa extraordinaria. Sí. Ser una superestrella de las grandes ligas en esa época, que fue lo que lograron gente como Marichal, como Felipe en su momento, el mismo Mateo, Carti, eso era demasiado loable, que tú te destacaras a ese nivel, aún con tanta animadversión en tu contra, con tantos problemas y tanto prejuicio, racismo. Por ejemplo, el dirigente de Alvin Dark, creo que Juan Marichal ha hablado mucho de eso, cuando estaban ellos allá con Willie Mays, Willie McCovey y todo, Cepeda también, Orlando Cepeda, Alvin Dark, estoy mencionando jugadores latinos en un dugout. Mira qué bonita foto aquí. Los hermanos Alou
Cepeda, Marichal, aquí no se habla español en este Dogado, es inglés, o por señas. Tú no sabes inglés, habla por señas. Sí, que era señores, era no era fácil. Era una época difícil. Carti, por cierto, que decía que cuando enfrentó a Marichal por primera vez, la pierna de Marichal lo confundía. Él dice que él se quedaba mirando la pierna y entonces cuando quería ponerle atención a la pelota, ya la pelota venía. Dice que fue el primero en la historia del país, después de que Marichal lo ponchara, creo que con 3 picheos, que le vocearon GMC, grande, malo y caro. En el estadio de San Pedro. GMC. Y él decía, ¿qué es lo que me están diciendo? No, que tú eres grande, malo y caro. Por el tamaño que tenía. Mire la pierna de Marichal, ¿dónde la llevaba? Que fue de los... Marichal tenía un estilo elegante. Sí, que esto lo aprendió él ha explicado en Estados Unidos. Fue que alguien le dijo, pero ven acá, y si tú haces tal cosa, no, vamos arriba. Y eso le cambió la carrera completamente. Oye, porque él palanqueaba, imagínate la fuerza con que bajaba esa piedra, ese picheo. Entonces, él lo hacía cuando no habían corredores en base, ¿verdad? Porque si había que cuidar a los corredores, era más difícil, más incómodo. Wow, pero mira la altura de esa pierna y mira cómo se ve ese músculo del cuerpo, señores, para poder tirar la pelota con la mayor velocidad. Bueno, en la entrevista a Soriano, José Soriano, que le hicimos en Central Deportes, él hablaba de eso. No, yo trabajo duro en mis piernas. Yo corro mucho, trabajo mucho en mis piernas. Esa es la base de todo atleta. Imagínate, ya no la rayan. Imagínate la vida entera tirando. Imagínate un boxeador que no tenga buenas piernas. ¿Cómo aguanta todos esos asaltos parados ahí? Y pim pum, y dando fundazos y recibiendo fundazos. Y todo atleta, el basquetbolista, el atleta de campo y pista, el gimnasta, todo es la zapata que aguanta, las piernas que aguantan. Mira otro ángulo. Wow. Sí, aquí es cuando él está comenzando a levantar. Mire lo que tú hablabas de los spikes. Mire la caída con la velocidad que caía después de soltar la pelota, don Juan. No hay muchos videos de él. Recientemente en YouTube han subido ya unos cuantos videos. Bueno, hay algunos de Juegos de Estrellas, creo. Sí, de los Juegos de Estrellas, que fue un come hombre, un Juego de Estrellas. Esos clavos eran grandes antes. Sí. ¿Cómo que sí grandes? Sí. Bueno, acuérdate que estos clavos buscaban tracción, agarre, ¿verdad? O sea, un jugador de béisbol no puede salir al terreno con un calzado de que liso. No, porque entonces cuando vaya a correr no se agarra. Claro, ahora lo que tenemos los tocones son de goma, de plástico, ¿verdad? Es muy difícil que tú veas ahora mismo de que un jugador que se desliza en segunda corte al defensor. Sí, porque no están prohibidos, los clavos de metal no están prohibidos. Tú lo que no te puedes deslizar con ellos. Exacto. De una manera que puedas lastimar a alguien. Pero que están usando un calzado moderno ahora, casi todo. Sí, pues entonces no vale la pena tú tenerlo de acero. Exacto. Si ya no te vas a poder deslizar como lo harías con los tocones plásticos. Los tocones sí, pero lo que buscan es que agarre, que los pies agarren tracción, ¿verdad? La tracción es lo que permite que tú desarrolles velocidad. Porque si no, tú estás rebalando. Eso es lo que pasa. Pero en esa época hubo cortadas que requirieron muchísimos puntos. Si los negros, bueno, como quiera los negros, señores, llegaron tarde a la liga. Y al final, Hank Aaron, negro, terminó superando a Babe Ruth en cantidad de jonrones. Pero luego, años después, Carlos, apareció otro negro, en el caso de Barry Bonds, y superó a Hank Aaron. Claro, hay estadísticas como promedio más alto y eso, que todavía los blancos siguen predominando. Claro. Pero la realidad es que... Pero en picheo, todo eso lo dominan blancos. Porque realmente no hemos tenido tantísimos lanzadores de color. No hay tantísimos. Ustedes ponen a buscar y son así esporádicos. Bueno, Gibson es uno de los mejores representantes de los negros dentro de los lanzadores. Bob Gibson ganó título de efectividad 1968. Creo que fue de 1.18, si mal no recuerdo. O sea, una efectividad que no se podía ver ni con un microscopio. Bueno, al punto de que ese año dominó tanto el picheo que
les redujeron la altura al montículo. Sí, que lo habían elevado Exacto. en el 68. Sí. Y luego entonces se dieron cuenta cuando bajaron los números tanto de que había que hacer un ajuste. Ese es el año de los 1.12 de Mr. Gibson. Si hubiesen llegado más temprano los negros, si no hubiese existido la barrera y en vez de ellos tener una liga, ellos hubiesen podido insertarse en la MLB desde el principio. ¿Crees tú que hoy en día dominaran el deporte como dominan, por ejemplo, el baloncesto? Es posible. ¿O piensas tú que igual hay renglones en que los blancos serían Sí, porque más dominantes? hay que decir que realmente el atleta de color, el joven de ahora, el joven de estos tiempos, está prefiriendo el fútbol americano. Hablo de Estados Unidos, ¿verdad? Hablo de Estados Unidos, porque aquí sabemos que el béisbol sigue siendo el deporte principal de los jóvenes con aspiraciones a llegar a profesionalismo y ganar dinero y todas esas cosas. Pero miren a Felipe Alou, ahí están los hermanos Alou. Pues el joven estadounidense de color, ahí está como era dirigente de los Expos de Montreal. Cuando se le ofrece a un joven beca para estudiar en universidad, atleta estoy hablando, están prefiriendo baloncesto y fútbol americano. No están prefiriendo. Ahora, claro, la cosa ha comenzado a cambiar un poco porque ya el béisbol también está pagando buenos millones. ¿Tú ves? ¿Y qué ventaja tiene el béisbol sobre, por ejemplo, el fútbol? La carrera de fútbol es más corta por los golpes que tú recibes, porque es candela lo que te dan ahí. O sea, en la NFL tú ganas dinero, pero ya tú sabes. Si no, tienes que aguantar. Ha pasado el tiempo y no ha podido bajarse el tiempo de recuperación. Una semana no se puede jugar. Si tú recibes golpes fuertes. Tú jugaste esta semana, lo máximo que te permiten es jugar un domingo y entonces jugar que tú lo juegues el lunes siguiente. Es como el resumen de tiempo más corto, pero después todo jugador de fútbol americano necesita una semana de recuperación. Yo me pongo a ver, por ejemplo, el line-up de los Dodgers ahora. ¿Cuántos negros tiene? El line-up diario. Hay pocos. Mookie Betts. Bueno, está Mookie Betts, está Teóscar. ¿Y quién más? A veces juega a Rojas. A veces ponen a Rojas. Pero usted pone a buscar y la proporción de jugadores blancos todavía es muy grande con relación a la de los. Y repito, parece que eso se debe que los jóvenes negros prefieren jugar fútbol americano, prefieren su baloncesto, porque ellos entienden como que pueden llegar a ganar mucho dinero más rápido en esos dos deportes. Ahora, en el béisbol tiene la ventaja de que es una carrera más larga. Sí, lo que pasa, Carlos, es que recuerda, para mí lo que ha complicado en cierto modo la inclinación del joven afroamericano, partiendo del origen de nuestra conversación, que son las ligas negras, es el hecho de que si tú te pones en el draft de la NFL, por ejemplo, y tú eres primera ronda, tú eres millonario. Ah, eso sí. Si te vas al draft del baloncesto. Estamos hablando de en el draft. Oigan, Sí. o sea, en el sorteo, sin haber tirado una. Eso saliendo de la universidad, te escogen en el draft. Exacto. Y automáticamente ya te cuenta con 12 millones. hay unas escalas que te hacen millonario. Y si eres de los primeros 5, primeros 10, tú ya con eso puedes vivir tu vida. Correcto. En el caso del baloncesto de la NBA pasa igual. Tú eres millonario cuando te escogen en primera ronda, pero peor o mejor para el atleta. Si tú eres pick 1 en el baloncesto de la NBA, ahora eres pick 1 en la NFL, prácticamente es asegurado que tú vas a jugar de una vez el deporte. Sin embargo, en el béisbol, cuando tú eres escogido como pick 1, aunque puedes firmar un buen bono también, no ni cerca de los bonos que firman los recién drafteados en el baloncesto y el fútbol, aunque ha mejorado un poco eso, pero el camino tuyo es largo antes de llegar a las grandes ligas. Correcto. Tú comienzas el proceso de liga menor, claro, cuando eres drafteado te tratan distinto, un muchacho que es firmado como agente libre con 16 años y que tiene que pasar por el sistema de liga de verano y todo eso, porque se supone que tú eres un atleta que está en el sistema norteamericano, que la edad que tienes es una edad superior a los 16 años con los que firman a los agentes libres internacionales,
Y lógicamente tu preparación como hombre, como ser humano, en lo académico es mucho mayor. Por eso estos atletas están más cerca. Por ejemplo, ¿quiénes son los tipos drafteados? Bueno, por ahí anda Paul Skeens. Mire quién es Paul Skeens. Por ahí anda Bryce Harper. Usted supo quién era Stephen Strasburg. Por ahí anda Machado, que fue draft de Estados Unidos. Esos son los tipos. Chipper Jones, Ken Griffin fue uno de los picks, del draft. Joe Mauer. Son tipos que impactan. Hay otros que se han quedado en el camino, que muchos no han logrado hacer el trabajo, como Chris Benson, que decía el amigo Peter Gammons en un momento determinado, decía en un momento determinado Peter Gammons que iba a ser Cy Young y no lo fue, y siempre lo atacaban con eso a Mr. Peter Gammons. Bueno, Carlos, hemos completado este recorrido por las ligas negras. Voy a zafaconear algo para hablar de eso, de quiénes eran los encargados de las estadísticas oficiales de las ligas negras. Y nos comprometemos a hablar un poquito de un estadio que yo creo que merece que le dediquemos un segmento de estos, porque es uno de los estadios más icónicos que tiene las grandes ligas y que coincide con un hecho histórico muy importante que podemos recordar también, que es el caso del Titanic. Incluso estaba leyendo que se estaba esperando, porque venían unos irlandeses en la embarcación. En Boston estaban esperando un equipo, un grupo de gente que venía para el tema de la inauguración del estadio, porque el estadio debió, es el Fenway Park, se debió jugar el 17 del 1912, y lamentablemente se pospuso. Vino la lluvia, cayó lluvia, llovió 17, 18 y 19, se tuvo que jugar el 20, pero también esta noticia de la embarcación que no llegaba a la tragedia, provocó confusión y provocó una situación en esos primeros días del Fenway Park, un estadio lleno de anécdotas, de historia, que está incrustado ahí en la ciudad de Boston, y creo que merece que le hagamos un capítulo para hablar de las cosas que han pasado en el Fenway Park. Otro estadio que vamos a tratar es el Wrigley Field. El Wrigley Field, son los dos estadios más antiguos. Porque ahí han pasado muchísimas cosas. Sí, ahí van muchos mafiosos como Al Capone, estaban sentados, el hombre de la cabra, en primera fila. O sea que prepárense, nuestro próximo capítulo, Fenway Park, el invitado especial, y ahí, ¿por qué no daremos unas pinceladas de los Medias Rojas también, de los dominicanos que han pasado por los Medias Rojas, y luego, ya Carlos ha hecho el compromiso, Wrigley Field, incluida la historia de la cabra y una foto controversial que se hizo un pelotero con el rey de la mafia en ese momento, Al Capone. Y lo que provocó esa foto, Carlos. Sí, porque en ese momento el comisionado era, ustedes saben quién, el cara de piedra. Ay, Dios mío. De Kennesaw Mountain Landis. Hermano mío, gracias por este ratito. Quisiéramos seguir hablando, pero ya producción nos hizo señas de que violamos unos segundos del tiempo. Señores, pásenla bien. Feliz domingo familiar y nos reencontraremos en otro capítulo, en otra versión de este invitado de pesos pesados, un peso pesado de la historia deportiva y la cultura deportiva para todos ustedes y para arreglarles sus domingos. Bye bye.